Buenas noches, bienvenidas todos y todas a un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Mi nombre es Tomás Meoño, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y hoy tenemos una colega, amiga y un honor tener a la doctora Carolina Vargas, hematóloga que trabaja en el Hospital Calderón Guardia y también en la Clínica Católica. Caro, bienvenida a tu programa. La audiencia con la que trabajamos, ¿verdad?, que están en sus casas y siempre nos acompañan, son cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que puede estar en la casa viendo este tema. Y por eso pues fue muy bonito que aceptara la invitación para que habláramos un poco de todas estas cuestiones que la gente siempre tiene dudas en la casa, ¿verdad? Y principalmente cuando dicen, me recomendaron que me vea un hematólogo, ¿verdad?, o ir a hematología. Entonces tal vez, no sé si empezamos y nos contás un poco qué es la hematología, ¿verdad? ¿Por qué es una especialidad específica y qué es en sí la hematología? Claro. Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor. Y la verdad es que la hematología me apasiona, así que estoy aquí pues para poder resolver todas las preguntas que existan al respecto y las que no sabemos. Claro, Pero algo importante, la hematología es pues el estudio, digamos, de lo que sería la médula ósea, que yo siempre le llamo la fábrica de la sangre cuando hablamos de una forma un poquito más coloquial, como para explicarles que lo que nosotros estudiamos son las células que producen las células de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas, las defensas, las enfermedades que se pueden ver implicadas, asociadas a un funcionamiento incorrecto de esa médula ósea. También hacemos estudio de lo que es el sistema linfático, ¿verdad? Que el sistema linfático pues básicamente son nuestras defensas que se encuentran eh, pues de una forma muy generalizada a nivel del cuerpo y que nos ayudan contra infecciones, pero que también pueden estar afectadas por enfermedades malignas, por ejemplo los linfomas, pero en general sí es el estudio de cómo funciona la fábrica de la sangre nuestra, ¿verdad? una forma muy bonita de resumirlo, ¿verdad? Y más sencilla, ¿verdad? Porque a veces, yo creo que tal vez para el contexto, porque muchas veces las personas en su casa, ¿verdad?, no se imaginan dónde producimos nosotros las células, ¿verdad? Las células sanguíneas, digamos así, o lo que Claro. tiene que ver con todo lo que vos acabas de mencionar, ¿verdad? Porque cuando decimos médula ósea, entonces pues, podríamos pensar que en todos los huesos producimos células sanguíneas, ¿verdad? Explicarnos un poquito en cuáles, ¿verdad?, o cómo es que de forma sencilla y general se producen esas células y a dónde. Claro. Eh, yo cuando empiezo a explicar sobre la médula ósea, algo que me interesa muchísimo es decirles, probablemente a todos nos ha pasado que hemos tomado un hueso, lo hemos partido y hemos visto que está lleno de puros huequitos. Dentro de esos huequitos se van a ir formando las células hematopoyéticas o las células de la sangre. Algo importante es que nosotros antes de nacer hacemos células de la sangre en muchas partes del cuerpo. Lo que pasa es que conforme vamos envejeciendo, ya usualmente ya después de la adolescencia, cuando llegamos a la etapa de la adultez, en realidad en esos momentos ya nuestro tejido hematopoyético dentro de los huesos va disminuyendo. Es decir, la producción va a estar muy centralizada. Todos los huesos que se llaman esqueleto axial, que en otras palabras son toda la parte central nuestra, ¿verdad? Por ejemplo, este huesito de aquí es que es fundamental. Personas a las que se les haya hecho una médula saben que esto es el esternón y que ya les hemos hecho una médula en ese lado. Este espacio produce gran cantidad de células hematopoyéticas. Otro lugar muy importante para nosotros y es de hecho uno de los estudios, es uno de las zonas donde nosotros hacemos estudios hematopoyéticos o aspirados de médula ósea, es toda la parte, digamos, eh, De la cadera. de la cadera, ¿verdad? Disculpen más bien, de la cadera, porque es justamente los lugares donde más se preserva la hematopoiesis conforme va pasando el tiempo. Si nosotros estamos hablando de gente muy joven, todo lo que es huesos largos, brazos, piernas, también siguen produciendo la hematopoiesis, pero hay, digamos, como una disminución de producción en estos huesos y llega luego a ser en el esqueleto central o el esqueleto axial que les mencionaba. Ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de producción de células de la sangre, ¿verdad? Entonces,
Es importantísimo, así como insistimos en la salud general, ¿verdad? La salud ósea asegura también una buena producción de células sanguíneas, o es totalmente independiente el que nosotros tengamos y hagamos todo lo posible por mantener una adecuada salud ósea, no importa porque no va a afectar las células sanguíneas, o sí. Son dos órganos diferentes. De hecho, la médula básicamente se aloja en el hueso, pero no tiene un contacto tan directo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante mantener una salud ósea, eso es fundamental, porque también de eso va a depender qué tanta hematopoiesis o qué tanta producción podamos tener, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, huesos con fracturas más fácilmente, osteoporosis, eso puede llegar a afectar. Sin embargo, es de una forma muy indirecta, es decir, la casita donde se alberga lo que es las células de la sangre es lo que puede llegarse a afectar. Pero la producción, sin duda, una de las cosas más importantes es una alimentación, ¿verdad? Una alimentación adecuada que tanto va a promover la salud a nivel de los huesos y también pues una hematopoiesis eficaz, ¿verdad? O producción sanguínea. Qué importante. Para quienes están recién compartiendo con nosotros el día de hoy en el Facebook Live, hoy estamos con la doctora Carolina Vargas, que ella es médica especialista en hematología del Hospital Calderón Guardia y de la Clínica Católica. Y la invitamos hoy y nos dio el placer de acompañarnos para hablar pues de todo lo que tiene que ver con cuestiones que siempre nos preguntamos, por ejemplo, con los exámenes de laboratorio que nos mandan, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con la sangre, principalmente el hemograma y esas cosas que vamos a ir conversando y vamos a ir tratando de desgranarlo, tal vez un poco para que sea más claro. Y claro, ¿por qué es importante consultar con un hematólogo? En realidad, pues el hematólogo al encargarse de la sangre, pues nosotros es uno de los órganos más grandes, más importantes para el ser humano y está encargado de muchas funciones. Entre ellas, por ejemplo, está la producción de células, digamos, de glóbulos rojos, es decir, para que no tengamos anemia, la producción de plaquetas que nos ayudan para que no tengamos sangrados, la producción de defensas que nos ayudan contra infecciones. Entonces, en sí, esto es todo un sistema que tiene que tratar de calzar o de trabajar en conjunto y trabajar correctamente, pero por ejemplo, algo importante por lo cual uno debe consultar a un hematólogo es en casos en los cuales tengas cansancio, tengas síntomas constitucionales, como por ejemplo perder peso sin estar cuidándose uno con una dieta, por ejemplo, si empezamos a sudar mucho en las noches y no es porque hace mucho calor o estamos en Guanacaste, sino porque vos decís que raro, nadie en la casa tiene sudoración y yo estoy empapado en sudor, tengo que cambiarme hasta la ropa. También, digamos, cambios en cuanto al apetito. Por ejemplo, por enfermedades de las que nosotros vemos, puede haber cambios, digamos, ganas de comer cosas poco usuales, ¿verdad? Y eso nada más es nuestro cuerpo prácticamente diciéndonos, necesito de cierta cantidad de vitaminas y en este momento no las tengo. O también puede darnos pérdida del apetito, puede haber cansancio, puede haber dolor a nivel de la espalda, que también es muy típico de ciertas enfermedades nuestras, la presencia de ganglios, es decir, adenopatías, que en realidad los gangliecitos, yo siempre le explico a toda la gente cómo son los ganglios. Yo me los imagino como las lentejas, que por cierto no me gustan mucho, pero las lentejas son como de ese tamaño, los ganglios, y nosotros tenemos en el cuello, tenemos en el pecho, tenemos en el estómago, en la ingle, y ellos son como tener un cableado eléctrico o unas luces de Navidad, todas conectadas entre sí, y ahí es donde se producen las defensas, pero también se pueden llegar a producir enfermedades malignas, como los linfomas, que también los vemos los hematólogos, y puede haber crecimientos de ganglios. Por ejemplo, si nosotros tocamos a un niño, digamos, revisamos en el cuello, un niño de menos de 4 años, le sentimos un montón de ganglios y podríamos salir corriendo donde un hematólogo muy asustados porque decimos,
ahí hay algo malo. Lo que pasa es que los ganglios pueden tener reactividad, es decir, estar asociados a qué pasa con muchas infecciones de oído, de garganta. Pero también es importante, por ejemplo, si hay presencia de ganglios que sean duros, que aumente la textura, que sean indurados, el hecho de que no se quiten, que sigan aumentando de tamaño, es fundamental consultar con un hematólogo. ¿Por qué? Porque podemos terminar decidiendo que amerita realizarse una biopsia excisional, se llama, en este caso sería sacar el ganglio, ¿verdad? Pero eso siempre obviamente realizado por un cirujano, ¿verdad? Pero son como signos pivotes muy importantes por los cuales uno debe consultar. Pienso que lo que son síntomas constitucionales, lo que es el cansancio, lo que es la pérdida de peso, tienen que hacernos pensar muchas veces en consultar con un hematólogo. A veces podemos llegar a tomar en cuenta el realizarnos exámenes de sangre. Hacemos un paquete en algún lugar y decimos, voy a tomarme todo este examen, todos estos exámenes. Sin embargo, a veces es más importante la historia que pueda realizar el hematólogo, el examen físico que pueda realizar, y así es más dirigido el estudio que pueda llevarse a cabo. Porque las enfermedades hematológicas a veces son como larvadas, son de crecimiento lento, son muy disimuladas, pueden ser frecuentes en gente joven y que puedan ser tomadas en cuenta como infecciones, como cansancio normal por estrés, antes que pensar en una enfermedad hematológica. Y ve qué interesante ahora que mencionas eso, porque tenemos un par de preguntillas. Alejandra Esquivel nos hace una pregunta por el Facebook precisamente sobre eso, porque dice, ¿cuál es el examen de sangre más completo? ¿Verdad? Y creo que, ¿verdad?, acabas de plantearlo muy bien, que más allá de pensar en cuál examen me hago para que me vea el hematólogo, es consultar con el hematólogo, contarle cuál es mi historia de lo que estoy sintiendo, y ahí una vez con eso definir probablemente cuál sea el mejor abordaje que se le haga, ¿verdad?, a los síntomas que tenga, o cuál es el mejor examen, ¿verdad? Claro, si no existe, bueno, si hablando como hematóloga, el hemograma es mi estudio favorito porque nos dice muchísimas cosas, pero hay muchas que también se pueden escapar del hemograma. Cuando yo hablo del hemograma, hablo de un conteo de hemoglobina, hematocrito, un conteo de plaquetas, un conteo de defensas, de los diferentes tipos de defensas que nosotros tenemos. Puede ser muy útil, sin embargo, a veces pueden haber síntomas antes, algunas molestias por las cuales tengamos que consultar, que pueden no encontrarse a nivel de examen de sangre, a menos que ya la enfermedad haya avanzado aún más. Claro. Entonces, siempre mi recomendación sigue siendo, y de hecho muchos de mis pacientes no siempre llegan con un hemograma a la primera cita, pero lo más importante es la historia, qué te pueden contar, cuál es su alimentación, la historia familiar también tiene mucha importancia, y también qué podés vos encontrar cuando haces el examen físico completo, si hay presencia de adenopatías, si podés palpar el vaso y está un poco más grande. En realidad, pues eso es como lo más importante para poder dirigir un estudio, y que así también las personas no caigan, digamos, en el realizar muchos estudios y al final uno dice, hay algo importante, pero ninguno de esos estudios está. Eso se puede volver muy frustrante con las enfermedades hematológicas, por eso sí hay que ser muy dirigido muchas veces. En ese mismo contexto, ¿verdad?, de los exámenes, don Jesús Ortega nos pregunta en el Facebook, ¿cuánto tiempo tiene vigencia un examen de sangre? Eso depende de los síntomas con los que llegue la persona. Por ejemplo, una persona completamente sana, no padece de nada, no toma ningún medicamento, puede realizarse un hemograma, un examen de sangre cada 6 meses, control. Si no hay ninguna alteración, digamos, que amerite estudios complementarios o un seguimiento, en realidad puede ser cada 6 meses. Sin embargo, si nosotros encontramos diferentes alteraciones a nivel del examen de sangre, va a depender mucho de si es una alteración leve, si es una alteración, digamos, moderada o muy importante. Puede ser que nosotros recomendemos un seguimiento más frecuente con hemograma o examen de sangre, o hasta recomendemos estudios más especializados como
hacemos es el estudio de médula ósea, que nos va a decir cómo se produce en la fábrica de la sangre las células. Claro. Ay, qué importante eso, ¿verdad? Porque a veces abusamos también, ¿verdad? De tanto, por ejemplo, en el EVAIS, ¿verdad? Que a veces la gente espera que en cada cita le pidan exámenes y no Exactamente. necesariamente son necesarios siempre, a menos como bien lo decís vos, haya alguna alteración. Caro, mencionaste, ¿verdad? Desde tu introducción, cuando hablabas de qué es la hematología y por qué es importante consultar al hematólogo, una serie de condiciones, llamémoslas, o enfermedades que tienen que ver con la sangre. ¿Qué te parece si conversamos un poco, tal vez de cada una de ellas, como para esclarecer un poquito? Porque sé que hay miles de dudas por ahí, ¿verdad? Y a veces cuando oímos palabras como anemia, linfomas, leucemia, ¿verdad? Todas estas cuestiones nos crea confusión, nos asusta también, y tal vez podemos con el más común, ¿verdad? Que es lo que la gente siempre dice, mira, tiene un poquito de anemia. Entonces, tal vez contanos y hablanos todo lo que quieras de anemia. Bueno, tal vez ahí lo más importante, la anemia es un descenso en la hemoglobina. La hemoglobina no es más que una, digamos, como expresión de la Perdón. producción de glóbulos rojos, ¿verdad? Y los glóbulos rojos lo que hacen es transportar el oxígeno en diferentes partes del cuerpo y ayudan para que no estemos con cansancio. Una persona con anemia puede estar cansada, pero también puede no estar cansada. Eso va a depender mucho de cuánto tiempo tiene de tener anemia. Por ejemplo, hay enfermedades por sí solas que pueden llegar a producirte anemia y se llaman anemias crónicas. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga lesión a nivel del riñón puede presentar anemia de forma crónica, sin embargo, pueden llegar a ser anemias muy leves por las cuales no hayan síntomas importantes. Es decir, no se note un cansancio significativo, puede ser, digamos, puedes hacer todas las actividades tuyas del día a día. Cuando hablamos de anemia, depende mucho también del tipo de instauración o cuánto tiempo tiene de haberse instaurado. Por ejemplo, algo muy frecuente, mujeres adolescentes con menstruaciones muy fuertes pueden llegar a tener un sangrado menstrual tan importante que pasen de una hemoglobina en 13, 12.5, que es lo normal para mujeres, y puedan llegar a descender a 10. Puede ser muy rápido, puede ser en un solo ciclo menstrual y que el cansancio sea tan importante, tan marcado, porque fue un descenso muy rápido. No es lo mismo que, por ejemplo, una mujer que tenga sangrados menstruales importantes, pero no tan abundantes y que pueda ir llegando a instaurar ese mismo nivel de hemoglobina en 10, pero en vez de en un ciclo menstrual de un mes, puede serlo en 6 meses, 5 años, 10 años. Entonces, el nivel de cansancio y de síntomas que la persona puede notar son pocos en el inicio. Entonces, en realidad, la anemia tiene que verse de forma muy, ¿qué te digo? Tal vez como muy individualizada, porque puede haber casos en los cuales haya muchos síntomas o también muchos casos en los cuales la persona te diga, yo siempre me he sentido bien, pero siempre me han dicho que tengo anemia. Eso es importante porque frecuentemente esas personas pueden llegar a terminar tomando hierro, ¿verdad? Y no necesariamente sea el hierro lo que ocupen, pueden ser personas que tienen hasta anemias congénitas, ¿verdad? Es decir, desde su nacimiento, y ya prácticamente eso es algo que te heredaron. Tenías una anemia desde el nacimiento, tenés un descenso de la hemoglobina y ese nivel de hemoglobina con el que vos andás por la vida es lo normal para vos. Y funcionas Entonces, bien. exacto. Y a veces tal vez llegan a una consulta y les dicen, pero estás cansado, te sentís cansada, y no necesariamente, ¿verdad? Aunque los valores en el hemograma para nosotros son muy importantes, los síntomas que puede tener una persona con respecto al descenso de hemoglobina no siempre van a ser iguales. Por ejemplo, depende el tipo de, la causa que pueda producir la anemia, de eso puede depender, por ejemplo, si una persona con una hemoglobina en 5 se siente muy bien. ¿Por qué? Porque es algo muy crónico, a diferencia de una persona que tenga un cambio brusco en la hemoglobina y que pueda llegar, digamos, por ejemplo, a tener un sangrado, que eso disminuya rápidamente el nivel de hemoglobina y vaya a tener muchos síntomas. Entonces, la anemia
insisto, hay muchos tipos. Están desde las carenciales, que están asociadas a deficiencias de vitaminas, a problemas de ingesta, pueden estar asociados también a problemas de absorción, ¿verdad? Que cada vez se hace también más frecuente, más en personas que tengan intolerancia al gluten, cada vez se vuelve más frecuente, asociado a ciertas cirugías, asociado a ciertos medicamentos pues, de pérdidas de peso, pero también existen anemias asociadas a infección, anemias asociadas a inflamación. Otras anemias importantes, como les mencionaba, son las congénitas, que esas siempre se terminan diagnosticando un poco tarde, porque no es lo frecuente que pensemos en ellas, ¿verdad? Siempre pensamos más en deficiencias de vitaminas, pero por eso es que es tan importante, digamos, la consulta al hematólogo, porque definitivamente nos puede orientar todavía más sobre cuál sería la forma de abordar nuestra anemia, abordar cuáles serían los estudios más útiles o cuál sería el tratamiento óptimo para poder llegar a corregirla, ¿verdad? Sí, porque pasa mucho, ahora que lo mencionabas, por ejemplo, en estas anemias crónicas que se van instaurando a lo largo de la vida, por ejemplo, el paciente que tiene o la persona que tiene una enfermedad renal, pero una enfermedad renal crónica, que ahora hablamos tanto en el día a día en todo el país y que lamentablemente tenemos muchísima población con enfermedad renal y que tiene una anemia asociada. No todos hacen la misma anemia, pero en algún momento de la enfermedad aparece la anemia, ¿verdad? Y que a veces uno se encuentra que están recibiendo dosis de hierro, les están inyectando hierro, ¿verdad? Y todas estas cosas, y es una anemia que es por otro lado, ¿verdad? Entonces también es importante eso que decías, ¿verdad? Y lo rescato, de identificar la causa y entender que puede ser que por la enfermedad que yo tenga de fondo, como en el caso de una enfermedad renal, una hemoglobina en 8, y si funciono bien y no me genera cansancio y estoy bien, no me tengo que ¿verdad? Volver loco, digamos, ingiriendo medicamentos para levantarla, porque es parte de la condición que tengo de fondo, ¿verdad? Claro. Pero más sin embargo, por el otro lado, lo que decías, ¿verdad? Esos cambios súbitos que se asocian con otras cosas, ponerle siempre muchísima atención y lo principal, nunca quedarse con la duda y mejor consultar, ¿verdad? Y decir, o sea, sí, realmente no me estoy sintiendo bien, ¿verdad? Estoy, como decís vos, esos síntomas de que estoy cansado, me siento agotado, duermo más de la cuenta, ¿verdad? De pronto ya no me siento que funciono igual y además tengo un examen, un hemograma, como decías, en donde tengo una hemoglobina que va para abajo, ¿verdad? Entonces, no quedarse con eso y consultar, que pienso yo que es lo más importante, ¿verdad? No dejarlo pasar en el tiempo. A veces las personas tienen este temor que dicen, doctor, es que si no mejora mi anemia, me va a dar leucemia, ¿verdad? Que es como un mito que hay por ahí, ¿verdad? Claro. O una creencia que tenemos. Entonces, tal vez, contanos un poco qué son las leucemias o qué es una leucemia para que tal vez a todos nos quede un poco más claro el tema. Claro. Bueno, en realidad, de hecho es una duda muy frecuente. Sin embargo, la leucemia no se trata más que de una enfermedad maligna en la cual puede haber producción excesiva de alguna célula sobre las otras. Puede ser desde glóbulos rojos, puede ser desde plaquetas, puede ser desde la parte de defensas. Digamos, podemos empezar a encontrar la producción y además de eso inmadura de ciertas células que no permitan que las otras células normales del cuerpo se produzcan. Eso es algo frecuente, digamos, pero también podemos encontrar que hay producción de una célula maligna que no permite que otras se produzcan, pero más bien todas las líneas están bajas. Por ejemplo, todas las defensas están bajas o las defensas están muy altas. Nosotros cuando hablamos de leucemia, yo siempre les menciono que se trata más de un cáncer a nivel de la médula, es decir, a nivel de la sangre, y está dado siempre por células malignas, que no producen, o digamos, que no ayudan a que se produzcan las otras. Yo a veces les explico a los pacientes que es como cuando yo tengo un bus y entonces tengo todos los tipos de células y los empiezo a bajar del bus y empiezo a meter células malignas. Entonces, a la hora de que se produzcan el resto, ya no caben,
porque tengo muchas células malignas que no permiten que se produzcan las que son normales. Eso puede llevarme a riesgos de infección, puede llevarme a riesgos de sangrado, puede llevarme a cansancio, a sentirme bastante mal. Ahora, es importante tomar en cuenta que cuando uno habla de leucemia, uno puede llegar a asustarse mucho, porque es una palabra que significa muchas cosas. Significa una enfermedad maligna, pero no todas las enfermedades o no todas las leucemias van a ser agudas. Tenemos leucemias agudas, tenemos leucemias crónicas, es decir, hay leucemias que pueden no ameritar de un tratamiento porque son crónicas, y también hay leucemias que pueden ameritar solamente de un tratamiento con pastillas. Entonces, siempre hay que individualizar cada caso. A mí me pueden decirme, es que el vecino tiene leucemia y ahora yo tengo leucemia. Entonces, el punto más importante es, no todas las leucemias son iguales, hay muchos tipos y nosotros las podemos dividir a grosso modo en lo que son crónicas, que pueden tener un crecimiento o una evolución bastante lenta en el tiempo, llegar a ser poco agresivas, llegar a necesitar pocos tratamientos o ninguno, ¿verdad? Y están las leucemias agudas, que sin duda alguna esas sí son enfermedades muchísimo más agresivas, para las cuales pues tenemos, bueno, muchos tratamientos, entre ellos tal vez el principal es la quimioterapia, también está la inmunoterapia, también hay terapias mucho más dirigidas que por dicha se ha ido, ha ido avanzando mucho la medicina en cuanto a los tratamientos que se puede ofrecer, pero sí es importante que ustedes sepan, hasta el día de hoy, hablar de que tengo una leucemia y que, no sé, comí mal, me estresé mucho, tuve anemia, que por eso llegué a una leucemia, no es algo que podamos asociar. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me dicen, ay, si yo hubiera hecho más ejercicio, no hubiera terminado con esta leucemia. Eso me pasaría, tendría todo Costa Rica con una leucemia, Claro. porque a veces nos cuesta mucho hacer ejercicio. Entonces, es importante que todo el mundo sepa, y de hecho cuando uno hace una búsqueda y busca causas de leucemia, hay tantas que solamente significa que hasta el día de hoy no tenemos claro qué puede llegar a causarla. En la mayoría de los casos no hay ninguna alteración también que pueda asociarse de forma hereditaria, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes sepan que tener una anemia no significa que lleguemos a tener una leucemia. Importantísimo eso, ¿verdad? Para romper con esa creencia. Claro, y si hablamos del otro grupo, ¿verdad? Cuando la gente dice linfomas, ¿verdad? Porque son esos dos palabras, ¿verdad? Que pareciera que tienen una sentencia detrás, ¿verdad? Que la gente siente que es algo catastrófico, ¿verdad? Entonces tal vez contanos un poco qué son los linfomas, ¿verdad? Claro. Y más así como nos contaste sobre las anemias, ¿verdad? Para que las personas que nos ven desde su casa tengan un mejor conocimiento sobre ese tema. Cuando hablamos de linfomas, yo siempre empiezo por un dibujo, aquí se los voy a quedar debiendo, pero es justamente donde hago un dibujo de cómo me imagino yo las lentejas, porque son de un tamaño muy similar esos ganglios, y los podemos encontrar en la parte del cuello, en la parte del pecho, el estómago, la ingle. Todos están conectados entre sí. Como les mencionaba antes, yo me los imagino como esas luces de Navidad, todas conectadas, ¿verdad? Y en esos, digamos, ganglios, que también nosotros cuando ya hay un crecimiento anormal llamamos adenopatías, en realidad, digamos, ahí lo que se producen son nuestras defensas, son las defensas que nos ayudan contra infecciones. Por ejemplo, es muy frecuente que de pronto tengamos una infección en una muela, una infección en el oído, sintamos un ganglio, nos duela mucho, crezca y nos podamos preocupar y digamos, ay no, esto es un linfoma. Es importante que todos sepamos que ahí se producen las defensas que nos ayudan a reaccionar cuando tenemos una infección. Entonces, esos ganglios se activan por muchas cosas. Cuando hablamos de linfomas, sí es un poquito diferente qué es lo que los activa. Normalmente son células malignas que empiezan a crecer a nivel del ganglio, producen un crecimiento. Estos ganglios no siempre duelen, pero es importante que sepan, a veces a uno le dicen, lo más típico es que no duelan, pero pueden doler. Pueden doler porque también pueden crecer mucho más rápido, ¿verdad?
Y como les menciono, cuando hablamos de linfomas, yo por eso empiezo por explicarles para que todos podamos imaginar que están siempre, siempre, siempre conectados entre sí. Porque la pregunta más importante cuando yo conozco a un paciente, llegó, fue donde el cirujano, le sacó una de las pelotitas, uno de los ganglios, y llegó donde mí y me dice, doctora, tengo un linfoma, pero el doctor no me operó, solo me quitó una pelotita y aquí tengo este montón de pelotitas. Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando nosotros nos imaginamos todo conectado entre sí, el linfoma, de hecho, el diagnóstico se hace mediante una biopsia excisional, que es sacar una de esas pelotitas, poder revisarla por parte del patólogo y así nosotros poder determinar qué tipo de linfoma es, si requiere o no requiere un tipo de tratamiento. Pero siempre que nosotros hablamos de linfoma, hablamos de una enfermedad maligna, es decir, es un tipo de cáncer en los ganglios. Ahora, lo mismo que pasa con las leucemias. Cuando hablamos de linfomas, hay linfomas que crecen rápido, linfomas que crecen lento, linfomas que son indolentes, linfomas que son muy agresivos. ¿Eso qué significa? No todos los linfomas se tratan, algunos tienen criterios para observarse, es decir, la persona se siente bien, solo tuvo esa pelotita. Cuando se hace el estudio por medio del patólogo, el patólogo determina que es un crecimiento lento. Nosotros contamos pues con guías de tratamiento en las cuales puede haber la recomendación de a ese tipo de linfoma no se le debe dar tratamiento, pero sí tal vez las cosas más importantes con el linfoma es no todos se tratan. La mayoría que ocupan tratamiento lo que van a ocupar siempre va a ser quimioterapia al tratarse de una enfermedad diseminada, ¿verdad? A veces también me llegan pacientes y me dicen, doctora, tengo una pelotita en el cuello y tengo pelotitas en el estómago y en la ingle. Eso significa que tengo ya el cáncer por todo lado y no hay nada más que hacer por mí. Es ahí donde vuelvo a insistir con todos los lugares donde nosotros tenemos ganglios y es por eso que uno utiliza la quimioterapia, porque es una forma más diseminada de poder llegar a todos los lugares donde está la enfermedad maligna, pero cuando nosotros hablamos de linfoma, si bien es cierto, los lugares donde esté al principio son importantes, a nosotros lo que más nos va a interesar es qué queda después de que una persona se le dio tratamiento con quimioterapia. Entonces, como les digo, cada caso siempre hay que individualizarlo. Tenemos muchos tipos, vamos a depender siempre del patólogo, el cual es el cual nos va a dar un diagnóstico certero y pues de un cirujano que sea el que realice la biopsia excisional para nosotros poder tener un ganglio y tener muy claro si tiene una enfermedad que amerite tratamiento o no, ¿verdad? No, es súper importante. Hay otra de las, dentro de todas las celulitas que hemos ido hablando, ¿verdad? Hay otra que es súper especial, ¿verdad? Y que son las famosas plaquetas, ¿verdad? Entonces, tal vez contanos un poco sobre las enfermedades relacionadas con plaquetas, ¿verdad? Porque también esa es la pregunta, ¿verdad? Que mucha gente, muchas veces los que están en su casa, tienen esta duda, ¿verdad? Si el sangrado que tengo se relaciona con las plaquetas o no, si yo hice una trombosis, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Eso también me lo tiene que ver un hematólogo. Ese tipo de, ¿verdad? de consultas que son frecuentes y que tal vez nos puedes aclarar un poquito sobre eso. Claro. Bueno, por ejemplo, las plaquetas no son más, yo siempre empiezo la explicación de esta forma. Cuando yo me acabo de cortar, la primera telita de sangre que se va poniendo un poquito más dura son esas plaquetas que van haciendo una malla para que no sangremos. Entonces, las plaquetas sin duda alguna son muy importantes. Cuando acabamos de cortarnos, ellas se activan. También pueden llegar a activarse y hacer grumitos sin que haya necesidad de que nos hayamos cortado, que es cuando nosotros también hablamos de trombosis que pueden estar causadas justamente por las plaquetas, ¿verdad? No es más que un coágulo que se está formando, que puede producir problemas de la circulación, pero es importante que nosotros sepamos que las plaquetas pueden llegar a estar en un conteo normal y podemos llegar a tener sangrados. Puede haber disfunción, es decir, que esas plaquetas para unirse entre ellas tengan ciertos defectos, que eso pueda llegar a significar, tengo un nivel normal de plaquetas, pero estas no funcionan correctamente, o también puedo llegar a tener pacientes que tienen plaquetas bastante disminuidas,
pero que éstas funcionan correctamente y la cantidad de sangrados que uno pueda ver sean pocos. Ahora, cuando nosotros hablamos de plaquetas, la verdad es que en la población general es muy frecuente después de los 50 años que podemos llegar a ver muchas alteraciones, digamos, principalmente a nivel de plaquetas, disminuciones, pero son disminuciones leves. Cuando hablamos de esas disminuciones leves, siempre hay que descartar causas secundarias. Es decir, por ejemplo, podemos tener plaquetas bajas porque tenemos grasita en el hígado, porque tenemos alguna afección a nivel del hígado. Entonces, es importante, digamos, cuando hay una alteración de este tipo, por eso es que siempre se menciona el ser valorado por el hematólogo, porque lo importante aquí es definir, ¿es mi producción de la sangre la que está afectada o tengo alguna otra enfermedad que pueda propiciar que esas plaquetas o no funcionen correctamente o que no se produzcan de la forma correcta? Entonces, aquí lo más importante siempre es definir, ¿es la médula o la fábrica de la sangre donde está el problema o es afuera de esta donde se produce el problema? Y es aquí donde el hematólogo es fundamental porque siempre es el que te va a orientar de busquemos afuera esta cantidad de plaquetas, estas manifestaciones, este examen, digamos, que estoy encontrando en el paciente, no es esperable en una enfermedad mía o más bien es esperable y hay que completar los estudios. Y ve qué bien, porque mira, doña Emilia Mora nos hace una pregunta y dice que si el hematólogo tiene dentro de su expertise o dentro de sus capacidades, puede revisar otros tipos de exámenes que no sean los que hemos mencionado. Y menciona en su pregunta que si un hematólogo puede revisar exámenes de la tiroides o que si los exámenes de la tiroides hay que llevárselos a otro especialista diferente, ¿verdad? Entonces tal vez si le quieres Claro. contestar a doña Emilia. Bueno, en realidad, importante. Lo que puede decir un endocrinólogo sobre los estudios de tiroides es muchísimo más valioso que lo que podría decir un hematólogo. ¿Por qué? Porque por el grado de especialización, nosotros todos somos médicos, tenemos la capacidad de poder abordar de forma simple algunos estudios de laboratorio. Sin embargo, si no es nuestra especialidad, uno sí recomienda al especialista en esa área. Por ejemplo, yo me apoyo mucho en los médicos de familia, en los internistas, en los geriatras, por ejemplo, a nivel de la caja, para poder llegar a estudiar muchas de las enfermedades y ya filtrar qué enfermedades ameritan de la valoración de un hematólogo, debido a que somos muy poquitos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el especialista idóneo, por ejemplo, el especialista idóneo para estudiar la anemia, definitivamente es el hematólogo, porque es el que puede definir si se trata de una causa a nivel de la fábrica de la sangre o si se trata de una causa secundaria. Entonces, de la misma forma lo voy a extrapolar y decir, el endocrinólogo es el que más puede saber de la tiroides. Obviamente también se apoya de los médicos de familia, de los geriatras, de los médicos internistas, que también tienen una formación muy integral y pueden hablar al respecto. Pero sí es importante que dependiendo el estudio, puede ser que el especialista pueda llegar hasta cierto nivel y después de eso te haga las recomendaciones de mejor consultar, mejor hacer cierto estudio o consultar con cierto colega, ¿verdad? Claro, no, importantísimo eso que mencionas, porque por ejemplo, mira, ahora que tenemos toda esta variabilidad, por ejemplo, en cuestiones alimentarias, tal vez hablemos un poco de eso, porque también hay muchos mitos asociados, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que son veganas o son vegetarianas o incluso más bien hacia el otro lado, ¿verdad? Están con una dieta keto, rica en proteína animal, ¿verdad? O se sometieron a procedimientos para pérdida de peso, por ejemplo, una cirugía bariátrica, o están consumiendo medicamentos o en consultas para pérdida de peso, o tienen un trastorno alimentario. Esta población es importante que la vean hematólogo. En definitiva, sí. Muchas, digamos, por ejemplo, es muy frecuente que personas que se someten a procedimientos quirúrgicos, entre ellos balón, manga gástrica, bypass, puedan llegar a producir problemas de absorción, principalmente de hierro, de vitamina B12.
estos, digamos, también situaciones las podemos ver, por ejemplo, en personas que son vegetarianas, que tengan poca ingesta de carnes rojas, personas que sean veganas, que no tengan exposición a proteínas de origen animal, que pueden ser fundamentales, digamos, para poder mejorar nuestros niveles de vitamina B12. Y yo siempre hablo de las vitaminas y las vitaminas tenemos que verlas como la materia prima que ayuda para que la producción de la fábrica de la sangre se realice. Entonces, en otras palabras, nuestra médula o fábrica de la sangre puede estar bien, pero si nuestro cuerpo no absorbe lo que ella necesita para producir, entonces vamos a empezar a tener implicaciones desde hemoglobina baja, plaquetas bajas, defensas bajas, podemos llegar a tener muchos otros síntomas, pero entonces cada vez que hay una persona que se somete a tratamientos para disminución del peso, tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, tratamientos que están muy de moda, como el Saxenda, como el Ozempic, pueden llegar a llevarnos a problemas de absorción a largo plazo que sí deben ser vistos por un hematólogo. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros pensamos, voy a ir al súper, me compro unas vitaminas y ya. Lo que pasa es que dependiendo dónde se absorban ciertos nutrientes, puede ser muy importante dar algún tipo de vitamina y los otros no son importantes. O la cantidad o concentración que pueda tener de esos medicamentos, ¿verdad? Entonces, sí para mí es fundamental porque es muy frecuente, principalmente veganos, principalmente vegetarianos, personas que han pasado por esos procedimientos, que empecemos a ver deficiencias, principalmente de hierro, de vitamina B12, que pueden llegar a tener implicaciones en su calidad de vida. Por ejemplo, las anemias megaloblásticas asociadas a deficiencias de vitamina B12 son tal vez de las enfermedades más complejas que podemos encontrar, porque no solamente está el cansancio, puede llegar a, digamos, comprometer la producción del resto de la médula, es decir, que todo esté bajo, plaquetas, defensas, hemoglobina, y que puede llegar a pasarles que el examen de sangre se ve tan alterado que les digan, vaya, busque un hematólogo porque usted tiene una leucemia. Y lo que hay es una deficiencia de vitamina B12 que no permite que la fábrica de la sangre produzca, ¿verdad? Entonces, esas cosas hacen que, por ejemplo, muchas veces el hematólogo lo que va a traerle al paciente es tranquilidad de, en este momento podemos vigilar, no meritas un tratamiento, hay que observarte, o realmente meritas un tratamiento y tiene que ser lo más rápido posible. Por eso es tan, digamos, tan importante el control o el seguimiento que pueda dar un hematólogo al respecto. Claro, y por ejemplo, ahora que mencionabas todo esto, ¿cuáles son esas banderas rojas o esas alarmas que yo tengo que ponerle atención para pensar que puedo estar teniendo algún déficit vitamínico? ¿Cuáles pueden ser esas manifestaciones? Porque, por ejemplo, no sé, hablemos de pelo quebradizo, digamos, o caída de pelo. ¿Verdad que otras cosas son Claro. importantes a tomar en cuenta? Sí, el cansancio siempre es uno de ellos. A veces es difícil poderlo medir, ¿verdad? Porque podemos pasar muy cansados pues por los trabajos que tengamos, por el tiempo que estemos haciendo alguna tarea. Sin embargo, el cansancio siempre hay que tomarlo de cierta forma. Yo puedo decir, siempre estoy cansado, pero el punto es, cada vez estoy más cansado, cada vez rindo más para poder realizar mis tareas, cada vez tengo más sueño. Eso es algo importante para pensar en hacerse un chequeo y una valoración por un hematólogo. Por ejemplo, las uñas quebradizas, el que haya caída del cabello, el que, por ejemplo, tengamos lesiones que a veces nosotros mencionamos, los llamamos fueguitos. Esos están muy asociados a falta de hierro. Muchas veces a los costarricenses puedo decir que nos cuesta un poco comer carne. A veces porque está muy cara, bueno, a veces no, siempre está muy cara, pero además de eso porque también a veces uno tiene miedo de encontrarse una chancleta y que no esté nada suave. Y es justamente una de las carnes más ricas en hierro. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar, por ejemplo, en el cansancio, en esa falta de, digamos, en esa falta de energía. Por ejemplo, pueden haber cambios en la piel, ¿verdad? También hay otros síntomas importantes
Si estamos hablando de deficiencias de B12, digamos, la vitamina B12 es fundamental en todo, en la producción y en la formación de muchas células. Muchas de ellas están asociadas al sistema nervioso, nos ayudan hasta con lo que es poder caminar correctamente. Por ejemplo, una persona solamente por una anemia puede llegar a tener dificultades hasta para caminar, dificultades para poder recordar las cosas, problemas de memoria, ¿verdad? Puede haber hasta trastornos psiquiátricos asociados a deficiencias de vitaminas, ¿verdad? Cosas también importantes, siempre lo que es la pérdida de peso. Insisto, perder peso no está mal, el punto es si estás haciendo algo para perder ese peso. En otras palabras, si uno se mete al gimnasio, empieza a hacer un esquema de ejercicios y empieza a perder peso, eso es perfecto. Pero si no estás haciendo nada al respecto y empezás a perder peso, es fundamental buscar a un especialista que pueda dirigirse, pueda examinarte para asegurarse de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Para poder dirigir hacia alguno de los síntomas. Por ejemplo, la sudoración, como les mencioné al puro inicio, ¿verdad? La sudoración nocturna principalmente nos puede llevar a pensar en las enfermedades que yo veo, en este caso los linfomas, y es justamente, digamos, como de los signos pivotes más importantes, ¿verdad? No sé si me faltan más, un montón. No, pero mira, es que no, es un tema que incluso, bueno, primero le disculpo por la tos, el aire acondicionado, probablemente. Es que hay mucho que preguntar, ¿verdad? Siempre hay muchas dudas, hay muchas cosas que en la consulta del día a día las personas nos expresan a todos los médicos y que tienen que ver precisamente, ¿verdad?, con trastornos hematológicos. Te pongo un ejemplo, los moretones, ¿verdad? Que a veces las personas llegan y dicen, doctor, es que me empiezan a aparecer un montón de moretones y yo no me he golpeado. Sí, bueno, ahí lo importante es lo siguiente. Hay que ver las características del moretón, si está asociado a algún golpe, también ver qué tan importante fue el golpe respecto al moretón que se hizo. A veces nos pasa que nos golpeamos en todo lado, pero como tenemos un nivel de plaquetas que está correcto, prácticamente no encontramos ningún moretón fácilmente o no tenemos ningún trastorno en la coagulación, entonces tampoco encontramos un moretón fácilmente. Cuando empezamos a encontrar moretones, puntitos rojos, de hecho que parecen como si yo hubiera agarrado un lapicero y me hubiera hecho puntitos rojos, eso nos habla mucho de disminución de plaquetas, ¿verdad? Por ejemplo, puede estar asociado a sangrados a nivel de la nariz, sangrados a nivel de las encías. Entonces, siempre tenemos que pensar en conteo de plaquetas. Sin embargo, podemos llegar a tener conteos de plaquetas normales y aún así que estas no funcionen correctamente. De hecho, por eso es que yo mencionaba que no todos los estudios no todos los estudios nos van a servir para todo el mundo, ¿verdad? Es importante tomar eso en cuenta. El hemograma es por donde empezamos. Sin embargo, el hemograma, si hay moretones y tienen un nivel plaquetario normal y la función de las plaquetas está normal, tenemos que pensar en el otro eslabón que nos ayuda para poder coagular. Cuando nosotros nos acabamos de cortar, tenemos la mallita, que son varias plaquetas que llegan, se juntan y evitan que sangremos. Después de eso vienen los factores de la coagulación que llegan y hacen una malla más fuerte, que es lo que nosotros vemos ya como un granito. Entonces, esos factores de la coagulación lo que promueven es que se forme un coágulo más fuerte que evite que sigamos sangrando. Ahora, pueden haber trastornos de la coagulación, ya sea adquiridos, ¿verdad? Asociados a algún tipo de cáncer, asociados a algún tipo de medicamento que el paciente pueda estar tomando. Por ejemplo, las personas que toman algún tipo de anticoagulante pueden llegar a tener moretones más fácilmente, las personas que toman warfarina, pero también puede ser que los efectos de esos medicamentos que lo que nos hacen es arralar la sangre, pueden también darse de forma natural, ¿verdad? Y ahí es donde también habría que completar estudios. Pueden haber estudios de la coagulación que se encuentren alterados, ¿verdad? Que haya que cuantificar ciertos factores, pero como les menciono, esos ya son estudios mucho más especializados y por eso siempre es fundamental empezar tal vez con el estudio básico, pero siempre dirigido por el hematólogo para poder completar los estudios siguientes, según cómo sean pues las manifestaciones, ¿verdad? Claro, claro, no, súper importante. Bueno, y yo creo que nos daría, ¿verdad?, para varios días de conversar sobre todos los aspectos, ¿verdad?, que son súper importantes desde la hematología.
Si tienen alguna consulta que no les pudimos evacuar, ustedes saben que nos pueden escribir en el Facebook y nosotros como le hacemos llegar a la doctora las preguntas y ella con mucho gusto nos las responde y se las enviamos por el Facebook. Claro, un mensaje para todas las que nos están viendo desde sus casas para cerrar esta plática tan bonita que tuvimos y que espero que no sea la única, ¿verdad? Porque quedan muchas cosas que podemos todavía conversar y que son importantes para los que están en su casa. No sé si quieres cerrar y dar algunas recomendaciones. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las personas que han hecho preguntas. Sí es importante cuando uno piensa en hematología, nosotros no hablamos de números, a veces nos estresan mucho los números y es, mira, esto está en rojo, esto tiene un asterisco, esto está más bajo. A veces uno ve esos exámenes de sangre, una persona que desconoce de la parte de hematología y se puede asustar mucho. Entonces, es fundamental siempre que ustedes tengan exámenes de sangre que puedan tener alteraciones, estas pueden llegar a ser muy importantes o pueden ser solamente que requieran observación y un control. Esto, digamos, esa tranquilidad o esa necesidad de hacer más cosas al respecto, se las puede dar el hematólogo, ¿verdad? Es justamente el especialista que puede ayudarles en caso de que haya alguna alteración a nivel del examen de sangre, que tengamos que decidir si hay que salir corriendo, si hay que hacer muchos estudios o si realmente solamente hay que observar y dar un seguimiento. Okay. Muchas gracias. Bueno, hoy tuvimos el grato placer de tener a la doctora Carolina Vargas, médica hematóloga del Hospital Calderón Guardia y que tiene su consulta en la Clínica Católica. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos y Dios mediante nos vemos dentro de un mes. Caro, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.